Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Nos sentimos gozosos, alegres de estar juntos, de podernos reunir como la familia gloriosa de los hijos de Dios. Bienvenidos todos. Usted que se conecta a través de las diferentes plataformas, sea bienvenido a esta reunión gloriosa. Todos los días jueves aquí en la Iglesia Centro de Misiones, San Salvador, El Salvador, Centroamérica, estudiamos la palabra del Señor. Es el día de estudio bíblico. Y el día de hoy tenemos la tercera entrega de la primera epístola del apóstol Pedro, en su capítulo número 1. Vamos a leer los versos 10 al 12. El título del estudio de hoy es la profecía bíblica. No es un estudio temático, porque para ello pues un solo tema nos llevaría cantidad de entregas. Más bien es cómo en el texto base se aborda este tema. En otras palabras, vamos a estudiar la profecía bíblica, pero desde el contenido de el párrafo citado, 1 Pedro capítulo 1 versos 10, 11 y 12. Es decir, la profecía bíblica desde estos 3 versículos del primer capítulo de la epístola de Pedro. También cabe mencionar que nuestros estudios tienen por objetivo la practicidad del evangelio. Es decir, no es nuestra finalidad discutir con respecto a escuelas de interpretación, a corrientes teológicas. Nos interesa el mensaje práctico de las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Bien, teniendo ya la porción bíblica, leemos: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Sagrada Escritura dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Te pedimos que nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos guíe, que abras, Señor, nuestros ojos espirituales, ilumina nuestro entendimiento, danos la inteligencia que viene de lo alto, la sabiduría de lo alto, y edifícanos, Señor, nútrenos, y que podamos crecer en fe, en conocimiento, y sobre todo, Señor, que esta palabra la podamos llevar al terreno de la práctica para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Primero quiero señalar que el párrafo en sí mismo habla de los profetas. Y debemos tener claro el concepto bíblico y sobre todo quizá antiguo testamentario de esta palabra profeta. Algunos dicen el hebreo navi, que puede ser traducido vidente. Otros hablan de otras palabras que básicamente dan la idea de un embajador, un emisario, alguien que porta un mensaje. En otras palabras, profeta, podemos decir en palabras sencillas, que es alguien que habla enviado por Dios. Alguien que trae el mensaje de Dios, que habla
el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Trae la revelación de la palabra de Dios a favor de su pueblo, a favor de una persona o de un colectivo. Entonces, esa es la idea de profeta. Ahora bien, no debemos nosotros, quizás deba mencionarlo, no debemos nosotros confundir el ministerio de profeta con el don de la profecía. El ministerio del profeta es Dios colocando la soberana vocación en un individuo, en un hombre de Dios, y es llamado al santo ministerio del evangelio en la rama profética. En Efesios capítulo número 4 y verso 11 se mencionan 5 ministerios a favor de la iglesia del Señor, a saber, apóstoles, lo segundo, profetas, lo tercero, evangelistas, lo cuarto, pastores, y el quinto ministerio es de maestro. Entonces, esos son los 5 ministerios, pero como digo, ese es el ministerio de profeta, hombres consagrados por la soberana vocación a un ministerio profético, a un ministerio del evangelio. El don de la profecía es totalmente diferente a el ministerio de profeta. Muchas veces a una persona, sobre todo las iglesias en donde su culto litúrgico le da paso a las lenguas, interpretación de lenguas, profecía y todo ese mover, pues a la persona que comúnmente profetiza en un culto se le llama profeta, porque tiene el don de la profecía. Pero esos no son profetas, simplemente son como vasos que Dios usa para enviar un mensaje en la iglesia a través del don de la profecía. Es algo totalmente diferente. Ministerio es un llamado, es una vocación, es una consagración de vida al santo ministerio. Pero el don de la profecía puede funcionar en todos los miembros de la iglesia. Eso es lo que Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 12, 13 y específicamente en el capítulo 14, cuando se regulan los dones. Él menciona diciendo, porque todos podéis profetizar. Es decir, que en una congregación, en todos se puede dar que el Espíritu Santo los use con el don de la profecía. Entonces, todos en la iglesia pueden profetizar, en todos se puede dar el don de la profecía. Pero el ministerio de profeta, como dije, es algo totalmente diferente o distinto. Ahora bien, la profecía se ha prestado en la práctica, en las congregaciones de hoy, para abusos. Y muchos pastores, valiéndose de, entre comillas, el ministerio profético o el don de la profecía, porque ya no se atina, lo que hacen es controlar la vida de sus miembros y amenazarlos por medio de la profecía, entre comillas. Y le dice, el Señor ya me reveló, el Señor me revela todo, el Señor ya me lo dijo, y tenga cuidado, y así dice el Señor, aquí te tengo, y de aquí no te tenés que mover, y así dice el Señor. Y comienzan por medio de la profecía no solo a controlar la vida particular y personal de los miembros, sino a influir en las decisiones más personales, a influir muchas veces en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la educación de los hijos y en diferentes áreas. Y ese no es el ministerio. El ministerio, es decir, el ministro del evangelio, tiene como función pregonar la palabra. Entonces yo soy responsable de predicarle a usted la palabra. Usted es responsable de oír la palabra, de desechar lo malo, si es que hay algo malo, y de retener lo bueno. Pero la responsabilidad de llevarlo a la práctica es suya. Entonces yo
no tengo por qué andarle controlando la vida a nadie. No es ese mi llamado. No es ese. Y lo peor que muchos de los pastores tratan de controlarle la vida a los miembros, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos, a todo mundo. Y a veces ni a la mujer no la pueden controlar. Al contrario, en muchos de esos lugares se da que la verdadera pastora de esas iglesias proféticas es la mujer que mangonea a su antojo al marido del ministerio profético. O sea, se da para una gran cantidad de abusos. Entonces es ahí donde nosotros debemos observar algunas características de la profecía bíblica, es decir, de la profecía aprobada por Dios, o lo que la Escritura enseña en relación a la profecía. Y en primer lugar, quiero que leamos por favor nuevamente el versículo número 10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Oiga bien, ¿cómo dice ahí? Los profetas. Se está hablando no de un solo individuo, sino que se está hablando de un colectivo. Entonces diga conmigo: la profecía fue revelada a un conjunto de profetas, no a uno solo. Es un conjunto. ¿Qué significa esto? Que nadie puede ostentar, nadie puede hacer creer a la iglesia, a los hermanos, a los fieles, que ellos poseen el absoluto de la revelación de Dios. Eso sería una ostentación grande. Yo recuerdo a alguien por ahí, no voy a decir quién, pero que abría la boca, porque para abrir la boca a veces uno es bueno, ¿vea? Y esa persona decía, a mí decía, Dios me lo revela todo. Y el Señor me revela la vida de fulano, la vida de mengano, los pasos de sutano, los negocios de este, los negocios de la otra, los viajes que hizo fulana, los viajes de no sé quién, y los andares de uno, la vida sentimental del otro. Entonces él se llenaba la boca diciendo, Dios me lo revela todo. Ningún profeta Dios se lo reveló todo. Y usted puede leer cuántos capítulos tiene el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y usted puede comparar las revelaciones de Daniel. No las tuvo Isaías, no las tuvo Jeremías. Las revelaciones de Isaías, el profeta evangelista del Antiguo Testamento, no las tuvo Daniel, no las tuvo Habacuc, no las tuvo Sofonía. Es decir, a cada uno le fue revelada lo que Dios quiso compartirle de manera personal y singular. Pero nadie puede como envalentonarse, sacar pecho, erguir el cuello y creerse, como dicen por ahí, vea, la divina garza, la última Coca-Cola del desierto, la mamá de los pollitos, dicen ahí. Es decir, llegársela a creer y picársela, como decimos nosotros, de que ellos están en un nivel muy por encima de todos. Como escuché a un loco hace años que predicaba y decía, hermanos, decía, ustedes denle gracias a Dios por tenerme a mí de pastor, porque pastores de mi nivel. Es locura, hermano. Si todos ya pelados somos iguales. A todos se nos arruina lo que comemos. Todos vamos a la letrina. ¿Qué se ha creído usted? Que es arcángel, que ya es querubín, que ya está volando en alturas tridimensionales. No podemos creérnosla, pues, que somos archi super mega hiper espirituales.
Y que todos los demás siervos y las demás personas, los demás hermanos, las demás iglesias, no nos llegan ni a los talones de la exquisita revelación plena, completa y total que Dios nos ha dado a nosotros. No, 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 eso es un error. Aquí dice los profetas, era un conjunto. En otras palabras, ¿qué? Si Dios a mí me quiere revelar algo que no le revela a usted. ¿Y qué si Dios de repente a usted le revela cosas que no me ha querido revelar a mí? Y entonces usted viene y me dice: mire, hermano, el Señor me acaba de revelar anoche a través de un éxtasis, de un sueño, de una visión. El Señor me reveló esto. Y yo sacando: no, sí, eso. ¿Cuándo dijo usted que se lo reveló? Anoche. No, yo del mes pasado me lo reveló a mí. No, hermano. No, hay que aceptar que Dios revela a quien Él quiere, cuando Él quiere, por las razones que Él quiere, con los objetivos que Él quiere, pero a ninguno de los profetas le revela todo. ¿Qué pasaría si de repente Dios escogiera a un hombre y lo hiciera depositario de toda la revelación divina? Se hace loco, hermano. Ya hubo uno, que fue Pablo. Cuando el Señor se le revela a Pablo, le dice: mira, Pablo, porque esta revelación que te he dado es grande, sublime, es maravillosa, es inescrutable, es espiritual. Te vas a hinchar. Te vas a llenar de jactancia, de orgullo. Así que te voy a ayudar. Te voy a poner un aguijón que te esté recordando que sos hombre común y corriente. Y entonces dice Pablo: 3 veces le he dicho al Señor: quítame este aguijón. Y me ha dicho: no, así, bástate mi gracia, porque en tu debilidad, en otras palabras, acordate que sos débil. Acordate que sos gusano. Acordate que sos polvo y nada más. Como dice aquel cántico viejo, ¿verdad? Aquel himno veterano: eres polvo nada más, eres polvo nada más. Es que hay unos que ya crecieron, hermano. Ya se les hinchó el ego, ya se les creció todo, ya se creen. Terrible. Yo conozco un trastornado por ahí, que él se vende a sí mismo y dice: yo soy comentarista bíblico, yo soy intérprete de la escritura, yo soy el que mejor exégesis hago, yo tengo los mejores mensajes, yo practico la mejor alabanza, soy experto en adoración espontánea. Y comienza a hablar de sí, y a hincharse y a hincharse y a hincharse. Y trata de convencer a la gente que nadie puede enseñar la Biblia como él enseña, nadie puede interpretar la doctrina como él interpreta, y nadie está en la verdad como él lo está. No, hermano, aquí el dueño de la verdad absoluta y de la máxima, completa y plena revelación se llama el Espíritu Santo de Dios. No hay ningún hombre, ninguna mujer que puedan o deban sacar pecho y decir: yo tengo toda la revelación bíblica, toda la revelación de la verdad. A mí Dios me lo revela todo. La próxima palabra, o la próxima vez que escuche estas palabras, usted tiene todo el derecho a cuestionar. ¿Y saben qué es lo más risible? Que cuando uno lee las revelaciones que tuvo Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, cuando uno ve todas esas revelaciones y compara la vida de estos grandes profetas, wow, uno entiende que los profetas del Antiguo Testamento fueron, como ya lo he compartido, en otras palabras, la reserva moral de Dios. Pero muchos que se jactan de que tienen profecía y que conocen el futuro y que Dios les revela, cuando uno compara sus vidas, guácala, guácala, das asco, profeta.
Porque abres la boca y pregonas una profecía que no acompañas con tu vida práctica. Tu vida práctica es un desastre. Tu testimonio está por los suelos. Vives en una posilga, en una hediondez espiritual delante de Dios. Entonces, ¿de qué te sirve jactarte de que conoces, que tienes la revelación? ¿Me explico? Debemos aprender, hermano. Dice ahí, la profecía fue dada a los profetas. Es un conjunto. Por lo tanto, si yo ostento o si yo tengo el testimonio de haber recibido una revelación de Dios, debo someter aquello que yo creo o pretendo haber recibido al consenso general de los profetas. Porque una característica de la profecía es que no se contradice. Usted puede leer a cualquier profeta y comparar la profecía de uno con otro y no hay contradicciones. Pero los pastores, ¿cómo nos contradecimos uno contra otro? ¿No se han fijado en eso? Que hay pastores que nos echamos la planadora unos con otros y tratamos de dejar al otro pachito y de pasarle encima y hacernos ver a nosotros mismos como los grandes. ¿Es locura? No, si yo digo tener cierta revelación, conocimiento de la verdad, debo someterme al consenso ministerial. En otras palabras, debemos tomar en cuenta también a otros grandes siervos de Dios que a través de la historia han sido y son ejemplo de la grey y son gente digna de ser tenidos en honor, en dignidad, en respeto. Lo voy a decir claro. Yo sé que hay charlatanes, lo sé. Sé que hay falsos, lo sé. Sé que hay gente que no vale la pena, lo sé. Pero debo decirlo. Hoy en mis días, yo conozco, no uno, sino muchos siervos de Dios, a los cuales, delante de los cuales yo me quito el sombrero. Yo digo, este hombre Dios lo usa. A este hombre Dios le ha dado inteligencia, le ha dado sabiduría, le ha dado espíritu de consejo, le ha dado doctrina, le ha dado equilibrio, le ha dado porte, temperamento. Este hombre es de bendición. ¿Por qué no reconocer unos el ministerio, las bondades en el ministerio de otro? ¿Me explico? Yo sé que entre los pastores que somos parte de este ministerio hay cualidades que yo particularmente quisiera tener. Hay uno que es bueno para cobrar, yo no sirvo para cobrar. ¿Ah? Pero hablo de que los pastores tenemos cualidades, hermano. Y unos tienen unas cualidades, otros tienen otras, otros son fuertes en determinadas áreas, otros son fuertes en otro. Para eso debemos darle gracias a Dios que somos un grupo, un conjunto que nos complementamos. Amén. Entonces la iglesia debe ver a un pastor, a un profeta, a un predicador como complemento del otro. Mire, cuando uno observa el abanico, el menú que tenemos, yo doy gracias a Dios, porque el estilo de un pastor no se parece al estilo del otro. Uno grita, el otro es más calmado, uno se mueve como que es trompo para acá, para allá, el otro se agarra como que es poste y no se para, ahí donde se para, ahí se queda, pero al final unos con otros nos complementamos, ¿o no? Entonces la iglesia se siente bendecida porque la gracia de uno, la gracia del otro, la bendición de uno, la bendición del otro, las cualidades de uno, las cualidades del otro, todo hay que sumarlo y al final de cuentas, ¿quién es la edificada? Dígamelo usted. La iglesia del Señor. Entonces así nos tenemos que ver, como complementos. Y en ese complementarse, por favor, no salgamos con aires de grandeza
queriendo saber quién de todos es mayor y más grande, porque en la Biblia el mayor y más grande es el servidor de todos. Amén. Entonces, eso es lo primero. Volvamos a leer, por favor, el versículo número 10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Subraya ahí la palabra la gracia y diga conmigo: los profetas tienen como máxima la revelación de la gracia. Dígalo conmigo: los profetas tienen como máxima la revelación de la gracia. Mire, hay profetas, como dije, que les gusta manipular a la gente, condenar a la gente, y por medio de profecía le meten juicio a uno y a otro. Y hay mujeres que le dicen: mira, así dice el santo, dame el diezmo o tu hijo se muere. Y así, ¿quién no? Yo no quiero que se me muera mi niño. Pues ni modo, voy a tener que dar el diezmo, porque así dice la profecía. Y hay profetas que por la manipulación profética a la oveja, primero la vieron bien gordita, le rasparon la lana. Segundo, le exprimieron la ubre hasta sacarle la última gota de leche. Y cuando ya la tenían por acabarse, hasta la desollaron. Y hay muchas ovejas en las congregaciones que comenzaron bien. Yo lamento, y lo digo me conmueve, y lo digo con el corazón. Lamento que hayan almas que llegaron a las congregaciones con una verdadera sed espiritual, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, y ahí iban las almas a las congregaciones anhelando recibir la gracia, el perdón, la misericordia, la fe, la restauración, una segunda oportunidad, el perdón de sus pecados, anhelando las maravillas de Dios. Así llegaron muchos a la iglesia. Y lo que no esperaban es que iban a tener a un falso que se iba a aprovechar de ellos y que los iba a dejar en las lonas. Y yo conozco pastores que hasta sin casa han dejado a sus miembros. Conozco casos de pastores que dicen: hermano, miren, vamos a hacer este proyecto. Hermana, ¿por qué no me da su escritura para hacer el préstamo? Ya vi eso. Ya conocí de gente que dio las escrituras de su casa, puso su negocio, y al final lo perdieron todo. Y el pastor, bien, gracias. Y la gente exprimida, abusada. Eso también es abuso. Y hay gente descontenta por el trato, por el abuso en las congregaciones. Yo sé que a veces los pastores predicamos en contra de ese montón de gente que anda de acá para allá, de acá para allá, de iglesia en iglesia. Pero algunos de ellos, yo digo, no todos por supuesto, pero muchos de ellos es comprensible. Porque llegan a una iglesia a que se aprovechen de ellos, a que los expriman, a que les saquen hasta el último céntimo, a que los maltraten, a que los pisoteen. Se van para otro lado igual. Los primeros días nada más, vea, es el romance. Dios le bendiga, bienvenido, bienvenido sea. A ver qué le saco, a ver qué le saco, a ver qué le saco. Bienvenido, siéntese. Si usted es ya miembro de aquí, de la familia, a ver qué le saco, a ver qué le saco, a ver qué le saco. No, ya va a ver que aquí el Señor la va a usar, lo va a usar, y aquí va a crecer en privilegio. A ver qué le saco, a ver qué le saco, a ver qué le saco. Y hay algunos pastores que se fueron chucos. Porque hay gente que aparenta que tiene y no tenemos. Si a mí hay gente que me dice: mire, yo cuando lo conocí a usted por su estilacho, su elegancia, su guapura, yo creí que tenía billete, y me van viendo colgado en la 13. Aleluya.
Pero lo que quiero decir es que hay mucha gente lastimada, dañada, golpeada. ¿Por qué? Por profetas, por pastores que se olvidaron de la gracia. La gracia, ¿qué es la gracia, hermano? Dígamelo. La gracia tiene el objetivo ¿de qué? De salvar a la gente, de restaurar a la gente, de fortalecer a la gente, de levantar al caído, de limpiar al que se ha enfangado, al sucio, de incluir al menospreciado. La gracia es como meter la mano en el lodo podrido, en el cieno, y rebuscarse y encontrar la piedra preciosa allá, en bruto, hedionda, toda sucia, y es capaz de limpiarla, de lavarla con el agua, de quitarle toda impureza y luego de darle forma, hasta que de esa porquería, entre comillas, sale una preciosa obra de arte. Esa es la gracia. Y eso es el objetivo de Dios con su pueblo. Si dígame, ¿dónde estábamos nosotros? Algunos de ustedes arando andaban en el mundo, hundidos en vicios, cadenas de pecado, oprimidos por el diablo, estorbados, amolados, como decimos, perdidos, hechos un desastre, hechos un fracaso, una lipidia. Nadie daba 5 por nosotros, no valíamos nada. Pero ahí llegó la gracia y nos levantó. Entonces, la profecía, los profetas, el espíritu profético debe tener como objetivo que la gracia se cristalice en cada vida. Pero ¿cuál es el objetivo de muchos profetas? Dejarlo a aquel sin billete, al otro quitarle el negocio, al otro quitarle la mujer, al otro quitar. Eso no es gracia. Eso es inmundicia, es abominación, es pecado, es fango, es charco, ese de donde es fetidez. Eso no. Cuando usted mire un ministerio así, que en lugar de edificar a la gente, la destruyen, que en lugar de animarlos, los desaniman, que en lugar de velar por el crecimiento en la fe, más lo hunden y le dan la patada para que uno se regrese al mundo. Esos no son profetas de Jehová. No son profetas de Jehová. Son brutos que creen que van a engañar al espíritu y que creen que pueden manosear y jugar al ministerio, pero no son profetas de Jehová. El verdadero profeta de Jehová es aquel que quiere ayudar al bebecito a dar sus pininos y sus primeros pasos. El verdadero profeta de Jehová es aquel que mira la oveja herida, perniquebrada, y ¿qué hace? La venda, le cura la herida, la suaviza con aceite, le coloca el bálsamo. Quiero decirle a usted, si usted tiene un pastor que se faja orando por usted, aconsejándolo, haciéndole sentir el amor de Dios, y que vela porque usted crezca en el espíritu, en la fe, en el conocimiento, usted está en un lugar donde tiene lo mejor. Por supuesto, hombres de Dios, profetas de Jehová, perfectos, hombres perfectos, no existen. Porque algunos, no, yo en esta iglesia ya no voy, con ese pastor ya no, yo me voy a buscar un pastor que de verdad, cuando lo encuentre, avíseme para congregarme ahí con usted. Pero lo que yo sí sé es que no hay uno solo, un pastor así, completo y perfecto. No, a todos le falta 5 para el peso, por lo menos. A otros más. Entonces, que no baste
con encontrar en los ministerios, en la profecía y en este mover esa finalidad de edificar el cuerpo de Cristo. Perdónenme que hable como humano, como hombre. Pablo dijo: toleradme esta locura. Pero díganme ustedes, ¿a cuántos de ustedes los he andado siguiendo para que me den dinero? A nadie. ¿A cuántos de ustedes he defraudado? ¿Para cuánto yo he sido su decepción? Nadie. Ahora, perfecto no soy. Pero si usted logra percibir que nuestro humilde ministerio, así pequeñito ministerio, deseamos que usted crezca, que usted avance, que usted conozca, que usted desarrolle sus talentos y que usted tenga un lugar para adorar, para edificarse, para crecer, entonces yo le diría: está en un buen lugar. Está en un buen lugar. ¿Cuál es la finalidad de la profecía? La gracia. Volvamos, los profetas que profetizaron de la gracia. Eso es la finalidad, la gracia. Leamos nuevamente el verso 10 y el verso 11, rápido. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de estos. Subraye la palabra inquirieron, diligentemente indagaron en el verso 10 y en el 11 escudriñando. Y diga conmigo: la profecía debe someterse al escrutinio de las Sagradas Escrituras. Ya dijimos dos cosas. ¿Qué hemos dicho? Número uno, la profecía fue revelada a un conjunto de profetas, no a un individuo, a un conjunto. Dos, la profecía tiene como máxima la revelación de la gracia. Y ahora la profecía debe someterse al escrutinio de las Sagradas Escrituras. Note, vuelvo, observe. Dice: inquirieron y diligentemente indagaron. Recibían la revelación, la luz, la guía, e inmediatamente ellos escudriñaban, investigaban, estudiaban, repasaban, se metían a salir de toda duda. Eso se llama exégesis, hermenéutica, la interpretación. O sea, no es solo de abrir la boca, hermano. Yo, como soy profeta de Jehová y Él me lo revela todo, no importa, solo hablo la Biblia y donde me caiga el dedo, ahí voy. No, no es así, hermano. No es así. La palabra se lee. Hay que leerla y hay que hacer una lectura comprensiva. Hay que comprender lo que uno está leyendo. Si es una historia, hay que estudiar la historia. Si se mencionan lugares, hay que investigar los lugares. Si participan personajes, hay que conocer a cada personaje. Si describen una situación, hay que meterse a escudriñar esa situación. Si hay palabras que no forman parte de nuestro léxico común, hay que investigar para saber exactamente qué significa palabra por palabra. Y uno metiéndose y estudiando, lo que está haciendo es
verificando si la profecía, la doctrina, la enseñanza es o no es bíblica y escritural. Ya mucho lo hemos dicho, pero hay que seguirlo diciendo. Pablo llegó a una ciudad, Berea, y a Berea habían ancianos ahí, en Berea. Pablo venía de Tesalónica. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, todas las predicaciones de Pablo, los ancianos de Tesalónica que tenían el don del cherenqueco, solo así le hacían, ¿ve? O sea, todo lo que Pablo decía, ellos decían amén, amén, amén. Y hay gente en las iglesias que todo lo que el pastor dice, ¿qué hace la gente? Amén. No, si el pastor lo dijo. El pastor lo dijo. El pastor lo dijo. Por lo tanto es correcto, porque el pastor lo dijo. Por lo tanto es cierto, porque el pastor lo dijo. Por lo tanto es aprobado por Dios, porque el pastor lo dijo. Por lo tanto no hay tela de juicio, porque el pastor lo dijo. Por lo tanto, no, hermano, no. Cuando el apóstol Pablo llega a Berea, la Biblia dice que los ancianos de Berea resultaron ser más nobles de los de Tesalónica, y esa nobleza se caracterizaba porque los ancianos de Berea oían todo el discurso de Pablo, pero se iban a sus casas a escudriñar la escritura para ver si lo que Pablo había predicado era correcto conforme a la palabra. Cada mensaje que usted oiga en este púlpito, verifique que tenga fundamento bíblico. En cierta oportunidad, una hermana profetizando se levantó y dijo: siervo mío Efraín, lindo y hermoso. Esa parte era correcta. Pero me dijo: siervo mío Efraín, lindo y hermoso, te he levantado para que separes el trigo de la cizaña. Inmediatamente yo le hice seña a la diaconisa para que le pusiera un esparadrapo. Y la hermana se engoriló, se enojó, se molestó. Y cuando terminó el culto, inmediatamente me salió al paso después que prediqué. Mi pastor, con usted quiero hablar, me dijo. Ay, dije yo. Y me dio temor y temblor, porque era de esas hermanas que quieren tener así al pastor, vea. Y entonces le digo: ajá, hermana, dígamele, ¿por qué me mandó a callar? Me dijo. Venga, hermana, le dije, usted me dijo: así dice el santo siervo lindo y hermoso. Eso es correcto, le dije. Pero usted en la profecía me dijo que el Señor a mí me había levantado para separar el trigo de la cizaña. Leamos la Biblia. Y cuando la leímos, vemos ahí que en la narrativa de Jesús, los siervos le dijeron al Señor del sembrado: hay trigo en medio de la cizaña, ¿qué hacemos? Le damos al trigo. Y el Señor de los terrenos, del dueño de todo el campo, les dijo: no vaya a ser que por darle al trigo arranquen también por darle a la cizaña arranquen también el trigo. Ahí déjenlo, que crezcan juntamente, y allá en la mies final será trabajo de los santos ángeles separar el trigo de la cizaña. Entonces yo le digo: aquí dice que va a ser trabajo final de los ángeles, no es trabajo mío. Entonces dígame quién está errada, usted o yo. Y se quedó. O sea que uno tiene que tener cuidado de lo que profetiza. Sí, le dije, usted debe tener cuidado que todo lo que usted profetiza esté amparado en la Biblia, esté conforme a la escritura. Pero hay brutos que le dicen a la gente: así dice el santo, bañate con sal, échale ruda, échale esto y lo otro, y te echas un brebaje verde y unas aguas coloradas y otras negras, y haces este menjurje, y hace ya brujo las cosas, pues. Ya brujo la cosa. Y hacen un desorden en los cultos.
Comienza la gente en el culto a orar y a danzar y toda la cosa. Y sale uno echándole sal a todo mundo, el otro tirándoles agua a medio mundo. Otro, ¿cómo que sopa menudo las que están haciendo? Si es culto al Señor. Entonces uno debe tener cuidado que la profecía sea conforme ¿a qué? A la Escritura. Así dice el Señor. Y le dicen cosas contrarias a la Sagrada Escritura. No lo crea. No lo crea. Si partís un limón en cruz, se te va a perdonar ese pecado. No, si lo único que lava el pecado es la sangre de Cristo. Si te bañas en ceniza, vas a ser humilde. No, si la humildad es algo que usted tiene que trabajar. Es parte de su carácter, de su temperamento, de su personalidad. Es una responsabilidad de todo hijo de Dios someter la carne y hacer crecer el espíritu en uno. O sea, hay que buscarle que lo que estamos diciendo es bíblico, es escritural. Así es la profecía. La profecía se somete al escrutinio de la Sagrada Escritura. Si pasa el colador desde Génesis hasta Apocalipsis, bien, gloria a Dios, vamos a recibir esa palabra. Pero si no la pasa, no nos quiera hacer tragarnos a la fuerza la profecía solamente porque usted dice que es profeta de Jehová, porque no le vamos a creer. ¿Dicen amén la iglesia? ¿O le van a creer, hermano? Y la hermana fulana, ¿por qué ya no vino? Es que le salió el encuentro un profeta y se la llevó para otro lado. No tienen convicciones, no tienen enseñanza, no han echado raíces en la palabra. Cuando uno ya tiene raíces en la palabra, convicciones en el Señor, no, venga cualquier profeta que venga, uno se para firme en la palabra, se ancla en la palabra y no permite que un profeta, hermano, mentiroso, falso, engañador y maligno trastorne los caminos de Dios. Amén. Bien, verso 11, otra vez leamos el 11, rápido. Escudriñando en qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Diga conmigo, la profecía es administrada por el Espíritu Santo. Amén. O sea, la profecía, la escritura, es cosa del Espíritu Santo. Y voy a decir esto con mucho cariño, amor y respeto por los docentes y las instituciones teológicas. He conocido buenos seminarios bíblicos, buenos institutos teológicos, en donde se enseña maravillas de la palabra y uno crece en el conocimiento. Y gloria a Dios por todo eso. Pero voy a decir esto con todo cariño y amor y respeto. Les dije, hay cosas que ningún maestro de teología, hay cosas que ningún docente de una institución bíblica o teológica, hay cosas que no se aprenden por los labios de un maestro o un tutor o alguien que enseña. Hay cosas que directamente las imparte ¿quién? El Espíritu Santo. Hay cosas que el Espíritu Santo, yo le soy honesto, hay muchos. Yo estudio la Biblia, trato de estudiar doctrina y yo a veces siento que me he metido en un laberinto y que llego y tengo tope. Yo digo, ¿y qué hago? Y comienzo y digo, voy a ver qué dice Hodge, qué dice Matthew Henry, qué dice McDowell, qué dice Pentecost, qué dice, y comienzo a estudiar a Grudem y a una serie de teólogos, de intérpretes de la Escritura. Y de repente veo que ninguno me satisface. Y yo topado ahí. Y le digo, Señor, ¿y aquí para dónde agarro? Y te a las rodillas, hijo. Y ya me voy a la rodilla. Ahí está, clamame, orá, ponete a cuentas conmigo. Buscar la comunión íntima. Yo te voy a revelar la verdad de Dios. Y cuando vengo a sentir,
el Señor en su misericordia me echa una gotita de colirio en cada uno de mis ojitos, y cuando leo la palabra, oh, aleluya, no, si aquí está claro. No, no estaba claro. El Espíritu Santo es el que lo revela. El Espíritu Santo. Entonces no nos olvidemos, no sustituyamos al Espíritu por un diccionario bíblico, por un atlas bíblico, por una Biblia de estudio. Me rebalsó el hígado, hermano. Un día que me subí a un bus, transporte público, y oí a dos que iban sentados, que uno le dijo al otro, qué linda esa Biblia, y el otro le dijo, no, trate de conseguirla si no la tiene, porque esta Biblia, le dijo, es bien especial. ¿Y qué tiene de especial? Que en esta Biblia usted ya no necesita discernimiento, porque ella misma trae su propio discernimiento, le dijo. Es una Biblia, no voy a decir cuál Biblia es, solo que tiene pasta como roja entre ocre, algo así. Pero es una Biblia que es anotada por algunos teólogos, y el 89% de las interpretaciones son totalmente una locura, errores, herejías. No, yo no puedo sustituir la guianza del Espíritu por un diccionario, por un comentario, por una Biblia de estudio, o por lo que dijo alguien X, Y, Z. No, sí, alabo a Dios por los teólogos, porque muchos de ellos, yo me admiro cuando veo una gran cosa así de un hombre llamado Harold Wilmington. Un libro exquisito y amplio. Me admiro y les echo flores. Pero el único que tiene la verdad absoluta es el Espíritu Santo. Trabaje con el Espíritu. Lea las teologías, los compendios, los seminarios, lea todos los contenidos, libros, empápese, no hay problema. Pero que no se le olvide la oración y la dependencia directa del Espíritu Santo de Dios. No, eso es insustituible. No cometa, usted pastor que comienza, no cometa la locura de decir, voy a ir a la librería porque vi un libro que tiene 500 mensajes evangelísticos, 500 mensajes devocionales, 500 mensajes doctrinales. Yo ese libro voy a comprar y cada vez que quiera predicar, solo miro ahí uno y ¡pa!, le doy con todo. No. Y sí. Cómprelo, no hay problema. Estúdielo, no hay problema. Pero cuando deba predicar, vaya a las rodillas, humíllese delante del Señor y pídale, Señor, dame tu palabra. Y le voy a decir algo, muchas veces el mismo Espíritu le va a decir, agarra el libro que compraste, vaya, ¿cuál? Va, sí, pero solo que te voy a revelar otras cositas y me vas a hablar. Y el Señor usa todo eso como auxiliares y como herramientas. Así debemos usarlos, como auxiliares y herramientas. Pero la dependencia es directa ¿de quién? Del Espíritu. Del Espíritu. Y finalmente, es vigilia, hermano. Finalmente, verso 12. ¿Qué dice el verso? Mire, solo 3 versículos hemos predicado. Verso 12. 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han precedido, o por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y diga conmigo finalmente, la profecía se desenvuelve de acuerdo al programa divino. Le voy a decir qué pasó con estos. Por ejemplo, Isaías de repente dijo: he aquí que hijo nos es nacido y niño nos es dado, principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y después se quedó. ¿Y esto qué es? ¿Y de quién es? ¿De quién se habla esta profecía? Indagaron diligentemente a ver de qué se trataba.
Y el Espíritu Santo les dijo, no, no lo van a entender porque no es para ustedes. O sea, mucho de lo que profetizó Isaías, Jeremías, Ezequiel, ellos no lo entendían, hermano, porque no era para ellos. Y hay profecía que hoy ya la entendimos, porque el Espíritu Santo la va revelando de acuerdo a un programa. Pero el mismo Espíritu dice, sella las palabras, porque esta profecía es para los tiempos finales. Hay profecía que hoy, fíjese que ahí estamos averiguando qué significa el 666. El 666 es una mega computadora que hay en Suiza. El 666, y comenzamos a inventarlo. No. En su momento se va a entender a las claras qué es el 666. ¿Me explico? O sea, hay un programa profético. Y los tiempos de Dios son, ¿qué? Perfectos. Entonces, en esos tiempos, el Señor va revelando su profecía, va aclarando su profecía, va progresando la revelación. Hay una revelación progresiva y se va aclarando el misterio. ¿Me explico? Entonces, la profecía de Dios lleva un programa y se va cumpliendo fielmente en ese programa. Hay profecía que la entendemos, otra que la estamos entendiendo, pero hay profecía que no es para nosotros. ¿Me explico? Que es para otros tiempos, es para otros. Otros van a recibir de parte del Espíritu con claridad ese mensaje. Amén. Hemos hablado, hermanos, de la profecía bíblica basado en 1 Pedro capítulo 1 versos 10 al 12, y hemos sacado estas cinco verdades. Número 1, la profecía fue revelada a un conjunto de profetas, no le pertenece a un individuo. Número 2, la profecía tiene como máxima la revelación de la gracia. Número 3, la profecía debe someterse al escrutinio de las Sagradas Escrituras. Número 4, la profecía es administrada por el Espíritu Santo. Y número 5, la profecía se desenvuelve de acuerdo al programa divino. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por capacitarnos, por alumbrarnos, por iluminarnos. Quédate con nosotros, Señor. Gracias. A usted que ha estado con nosotros a través de las redes, ya sea que lo haya hecho en directo o en diferido, le bendecimos en el nombre del Señor desde Iglesia Centro de Misiones en San Salvador, El Salvador. Esperamos contar con usted los días martes y jueves a las 6 de la tarde y domingo 9:30 de la mañana. Que el Señor le bendiga.